Hola, bienvenidos a esta clase de producción al mínimo costo. La clase, bueno, pues es de la asignatura de microeconomía y la unidad temática que vamos a tocar el día de hoy se titula Producción al mínimo costo. Muy bien, pues empecemos. Vamos a empezar con una breve definición de costo. ¿Qué es costo? Bueno, decimos que costo es un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un objetivo específico. Hablamos aquí de objetivos. Sabemos que en administración hablamos de objetivos como un tipo de plan, como parte de la planeación, la primera fase del proceso administrativo. Entonces, para lograr objetivos, los administradores tienen que hacer erogaciones. Esas erogaciones es a lo que denominamos costo. Como introducción podemos decir que la contabilidad en términos muy generales la podemos dividir en dos partes muy importantes. Por un lado está la contabilidad financiera, cuya actividad, bueno, pues es recopilar datos de contabilidad, analizarlos y presentarlos a, al exterior. Al exterior me refiero como al fisco, al SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, para efectos de pago de impuestos, a inversionistas, a bancos. O sea que la resultado de la contabilidad financiera, el análisis contable va relacionado con la parte exterior de la empresa. Y la contabilidad gerencial, que también se le llama como contabilidad administrativa, su actividad va enfocada a generar, a recopilar datos contables y a generar información, pero no para uso externo, sino para uso interno de la empresa, es decir, para gerentes, directores, personas de alto mando dentro de la organización. Y bueno, pues entonces lo que vamos a ver el día de hoy en esta unidad va enfocado a los costos. Bueno, pues vamos entonces a empezar. Vamos a empezar viendo una clasificación de los costos y vamos a ver que se clasifican de acuerdo a diferentes puntos de vista. El primero que vamos a ver es de acuerdo con la función en que se incurren, o sea, en qué función se generan. Y bueno, pues vamos a ver que, bueno, pues los costos se dividen en estos tres de acuerdo a la función en que se ocurren, o sea, en el área funcional donde se ocurren, en que incurren. Y en este caso, pues se les llama costos de producción y son aquellos los que se generan en el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados y los vamos a dividir en tres. Uno de ellos es la materia prima, la otra es la mano de obra y la otra es los cargos indirectos. La materia prima pues es la que se utiliza directamente, la que va a conformar como materia prima el producto terminado. La mano de obra es la cantidad de tiempo, horas destinadas a la fabricación de ese producto. Y gastos de fabricación indirectos o costos indirectos va relacionado con todos aquellos costos que no son ni mano de obra directa ni materia prima directa. Entonces, esos son los costos indirectos. También se dividen en costos de distribución o venta y dice que son aquellos que se incurren en el área en que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor. O sea, cuánto le cuesta a la empresa llevar el producto desde su planta, su almacén de producto terminado, hasta el cliente, hasta la tienda o hasta donde está el cliente. En las empresas que se dedican a la venta al detalle, vamos a ver, suponer Lala, Alpura, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, que tienen distribución directa a las misceláneas, a las abarroteras. Hay un concepto, un indicador que los gerentes de ventas controlan. Ese término se le llama el drop size. Drop size es un término en inglés que traducido al español
significa tamaño de gota. Es un indicador, bueno, aquí le estoy mencionando el costo de distribución. Entonces, este drop size tiene que ver con cuánto le cuesta a Coca-Cola cada parada que hace en cada tienda. Entonces, es por eso que los vendedores tienen la presión de parte de sus jefes, los gerentes de ventas, de no solamente venderle un producto, Coca-Cola, sino venderle toda la familia. Hay empresas incluso que venden, por ejemplo, Bonafont, o bueno, lo que me ha tocado ver es, por ejemplo, Electropura, que vende agua, lleva otros productos, lleva como, por ejemplo, leche, ¿sí? Y lleva, no sé, otro tipo de productos, pero leche creo que sí, estoy seguro que lleva leche en no sé qué marca, pero lleva otros productos. Bueno, ¿con qué intención lleva esos otros productos aparte del producto principal? Bueno, simplemente para elevar el drop size. Significa de que al al hacer una parada en cada tienda, bueno, pues el tamaño de la venta sea mayor y disminuir el costo, ¿sí? El costo de distribución. Bueno, ese es un ejemplo de práctico de lo que es los costos de distribución en una empresa de distribución al detalle. Bueno, y también hay los costos de administración y se originan en el área administrativa. Por ejemplo, todos los costos que se origina al embarcar un producto, los costos que administrativamente hablando, que se originan en llevar la contabilidad. Todas esas actividades internas son costos de administración. Bien. También se clasifican de acuerdo a la relación del volumen de actividad. Y aquí es una de los más importantes clasificación de los costos que como administradores debemos tener bien conscientes, ser bien conscientes. Y bueno, en relación al volumen de actividad, o sea, relacionado con su variabilidad, se dividen en variables. Y los variables son aquellos que mantienen una relación directa con las cantidades producidas. Son proporcionales al volumen de trabajo. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del volumen de producción, de la cantidad de producto a fabricar, el costo se eleva, o si se disminuye el volumen de producción, el costo baja. Por ejemplo, la materia prima directa, la mano de obra directa. Al elevar el volumen de producción de 100 a 200, es lógico que se va a emplear una mayor cantidad de materia prima y se va a requerir una mayor cantidad de horas hombre, ¿sí? De horas máquina. Entonces, esos son costos variables, varían en relación al volumen de producción. Y los semivariables pues, tienen una parte fija y tienen una parte variable. Aquí menciona, por ejemplo, los servicios públicos. Vamos a suponer la energía, el recibo de luz, consumo de energía eléctrica. Podría ser que por una parte, sea hasta cierto volumen, sea una cuota fija y pasando esa cantidad de watts, por ejemplo, de energía consumida, pues ya sea una parte variable, ya sea variable. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo mucho más claro de costos variables es las erogaciones por cuestiones de sueldos a personal de ventas. Por una parte, los vendedores, si tienen una parte de sueldo fijo, bueno, cada quincena se va a estar haciendo esa erogación, ese costo. Pero si tienen también comisiones y de acuerdo al volumen de venta, eso es una parte variable, va a variar dependiendo del volumen de ventas que tenga cada vendedor. Entonces, esos costos se le llama costos semivariables. Y los costos fijos, bueno, pues son aquellos que independientemente del volumen de producción permanecen fijos. Bueno, dice aquí, dice periodos a corto plazo, mediano plazo. A largo plazo, los costos fijos pueden transformar en variables. Ejemplo, costos fijos, como dice aquí, alquiler de la fábrica. No importa si fabriques o no fabriques, o independientemente de la cantidad de productos que fabriques, siempre vas a pagar el alquiler de la fábrica, si paga renta de local. A largo plazo, esos costos fijos se convierten en variables, pero ahí tienen que intervenir las decisiones de los gerentes. ¿Qué significa? Si a largo plazo puede decidir rentar otro local de menor costo, comprar una planta propia y evitarse el alquiler, la renta de ese predio o de esa nave industrial.
Entonces, a corto plazo son fijos en relación al volumen. A largo plazo, aún los costos fijos pueden variar, pero de acuerdo a las decisiones que tomen los gerentes. Y los costos fijos, bueno, pues también los podemos a su vez dividir en discrecionales y son susceptibles de ser modificados. Sueldos, alquileres, por ejemplo, en un alquiler se puede negociar. Los sueldos fijos, si se puede negociar, si es un costo fijo, pero si se le puede negociar, otorgar un bono de acuerdo al desempeño, pues ese sueldo de un empleado determinado puede ser, puede variar. Y bueno, se pueden hacer, interviene en la negociación, pues vaya, ya sea con el arrendatario o con los empleados, más cuando es, por ejemplo, el departamento del área comercial que llevan bonos o llevan comisiones. ¿Sí? Y los costos fijos comprometidos, dice, no aceptan modificaciones, son los llamados costos sumergidos. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria. La depreciación de la maquinaria, bueno, pues se integra a la ley del impuesto sobre la renta, entonces no es modificable. Entonces, son costos ya fijos, comprometidos y por ley, pues se deben de cumplir ciertos porcentajes de depreciación por uso o desgaste de la maquinaria. Bueno, y aquí una imagen para que ustedes vean cómo la diferencia. Aquí es el costo total de producción, en el eje vertical o de las Y, y en el eje de las X o horizontal, unidades producidas. No importa, bueno, aquí a este nivel, el mismo nivel de producción es el mismo costo, si se dan cuenta. Es horizontal. Pero los costos variables a este nivel de producción, el costo es aquí, vamos a poner 10 pesos, ¿sí? Aquí. Pero conforme va creciendo las cantidades de unidades producidas, aquí el costo podría aumentar a 15. Y aquí, por ejemplo, al final, vamos a poner aquí ya son 100 unidades, ya se va a producir a un costo mayor, ¿sí? Son los costos variables, una pequeña imagen para que ustedes vean la diferencia entre costos fijos que no se mueven independientemente de la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Y los costos variables pues van variando de acuerdo a la cantidad de unidades que se producen. Muy bien. Según su identificación con alguna unidad de costeo, hay costos directos y hay costos indirectos. Los costos directos, como su nombre lo indica, dice aquí los que física y económicamente pueden identificarse con algún trabajo o centros de costos. ¿Sí? Por ejemplo, la materiales, mano de obra, consumidos por trabajo determinado. O sea, se son identificables con algún producto, con algún centro de costos. Centro de costos me refiero, cuando nos referimos a un departamento de producción, por ejemplo, pintura, galvanizado, los diferentes departamentos de producción de una empresa, entonces son directos porque son identificables a qué departamento, a qué centro de costos corresponde, incluso a qué productos, sobre qué productos está generando ese costo, ¿sí? Y los indirectos, dice, pues no se vinculan o imputan a ningún costeo en particular, sino solo parcialmente mediante su distribución entre los que han utilizado utilizado el mismo. Sueldo del gerente de planta, o sea, el gerente de planta, los alquileres, ¿qué parte proporcional se le debe de cargar a cada departamento, a cada centro de costos? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Los contadores, esto lo hacen los contadores, tienen diferentes técnicas para asignarlos. Por ejemplo, alquiler, si tenemos dos departamentos de galvanizado y pintura, dependiendo, y se paga renta de esa nave industrial, bueno, dependiendo de los metros cuadrados que ocupa cada departamento, es como conforme le van a asignar la parte de costos totales a cada uno de los departamentos. ¿Sí? Entonces ya son técnicas específicas de la contabilidad, ¿sí? Administrativa o gerencial. Bueno, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. De acuerdo a esta clasificación, los costos se dividen en históricos, aquellos que se incurrieron en un periodo determinado, en un determinado periodo, es decir, históricos como su nombre lo indica, el mes pasado, el bimestre pasado, trimestre pasado, o sea, ya fueron erogados, ya se dice ya el mes de enero
Los costos del departamento de pintura fueron tantos pesos, 100,000 pesos, 150,000 pesos. Costos predeterminados, dice, son los que se estiman con bases estadísticas y se utilizan para elaborar presupuestos. O sea que aquí, a diferencia de los históricos, se predeterminan qué costos va a tener cada uno de los departamentos o cada uno de los centros de costos, como queramos llamarle, lo mismo, ¿no? Entonces, esto se hace, esta predeterminación se hace con el objetivo de elaborar los presupuestos de cuánto va a ser lo que se va a gastar, cuánto es lo que se va a erogar el siguiente periodo, ¿sí? Que puede ser un mes o un bimestre, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos. Del periodo, hay costos que se le llaman así costos del periodo. Se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. O sea, simplemente, si es del mes pasado, bueno, se identifica costos del periodo, pues del mes pasado, cuánto fue, independientemente de qué producto se asigna, ¿sí? O servicio. Simplemente es por unidad de tiempo, el costo del periodo del mes anterior. Del producto, bueno, si en el anterior era de acuerdo al periodo del producto, se identifican con el producto en sí y se llevan contra los ingresos únicamente cuando han contribuido o generado en forma directa, sin importar el tipo de venta, crédito o al contado, ¿sí? Entonces aquí contra el producto, tú vendes el producto, la empresa vende el producto lo vende a un precio de 20 pesos, a ese producto la empresa cuánto invirtió en producirlo y el costo unitario de producción pues integra de 3 factores, ¿no? Que es mano de obra, materia prima y cargos indirectos. Entonces, ¿cuánto le costó a esa empresa en esos 3 rubros, materia prima, mano de obra y cargos indirectos? ¿Cuánto es el costo unitario de fabricación? Y sobre ello la empresa fija su precio de venta, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ambos, pues es la utilidad de la empresa, independientemente que la empresa haga su venta al contado o haga su venta a crédito. Muy bien. Dice, según el grado de control. Dice, controlables. Las decisiones permiten su dominio o gobierno por parte de su responsable nivel de producción, stock, número de empleados, etc. Es decir, una persona a determinado nivel tiene autoridad para realizarlos o no. O sea, que los costos controlables son aquellos que tienen un control, o sea, se pueden variar de acuerdo a la toma de decisiones del gerente. Dice, no controlables, no existe la posibilidad de su manejo por parte de un nivel de responsabilidad determinado, costo laboral. Por ejemplo, si la empresa tiene una nómina de personal de planta, por ejemplo, personal operativo o obrero, que tiene un sueldo fijo, pues es un costo no controlable, no se va a poder negociar, no se va a poder disminuir y es muy poco probable que les aumenten, a menos que se negocie con el sindicato. Entonces son costos no controlables, se tiene que erogar sí o sí, ¿sí? Dice, la controlabilidad se establece en orden a las atribuciones del responsable. A mayor nivel jerárquico existe un mayor grado de variable bajo su control. O sea, a mayor autoridad, mayor poder se tiene de controlar los costos. ¿Sí? El gerente general, por ejemplo, el director general, pues tiene la facultad de autorizar discrecionalmente bonos al personal de ventas o otras áreas de acuerdo a desempeño, bonos de desempeño. Entonces, probablemente ni el gerente de área de ventas, por ejemplo, tenga esa facultad, ¿sí? A menos que acuda con el gerente general y sea autorizado. Todo eso se convierte en costos. Dice, estos costos son los fundamentos para diseñar contabilidades por áreas de responsabilidad o cualquier otro sistema de control administrativo. Las empresas toman los costos como base para tomar decisiones de fijación de precios, entre otros muchos usos. Entonces, a las empresas les interesa mucho controlar los costos. Es una fuente de ventaja competitiva. O sea, ¿qué tan competitivo soy con respecto a la competencia? Bueno, los costos bajos particularmente es una fuente de ventaja competitiva. Y las empresas lo que tratan es identificar centros de costos o lo que se conoce también como áreas de responsabilidad
para controlar esos costos por departamento, hacer responsables a los gerentes. Si aumentan o disminuyen, tener un responsable y tener que cuestionar el por qué aumenta, ¿verdad?, los costos en cierto departamento o sección de algún departamento, por ejemplo, de producción, de la sección de pintado, de galvanizado, torno, fresa, etcétera, etcétera, ¿no? Según su cómputo. Según su cómputo, los costos pueden ser contables o costo económico. Costo contable, bueno, pues son aquellos que hablábamos hace un rato, ¿no? Que del costo unitario, ¿sí? El costo unitario de producción, que consta de materia prima, mano de obra y cargos indirectos, ¿sí? Entonces, esos son los costos contables. Y los costos económicos, dice, computa todos los factores utilizados. Agrega otras partidas que, si bien no tienen erogación, sí son insumos o esfuerzos que tienen un lugar, un valor económico por su intervención en el proceso. El valor locativo del inmueble propio. Aquí, por ejemplo, el valor locativo del inmueble propio se refiere a si el dueño de la empresa, el local es propio, si ese local lo rentara, ¿cuánto cobraría por la renta de ese local? Ese se le llama, le conoce como valor locativo del inmueble propio. O sea, ¿qué es lo que pues, se puede interpretar incluso como un costo de oportunidad? ¿Cuánto es si yo rentara este local que lo estoy utilizando para mi propia planta? Si yo lo rentara, ¿cuánto lo rentaría? ¿Sí? Eso significa valor locativo. La retribución del empresario es un costo económico, ¿sí? Él por el riesgo que está tomando de invertir sus recursos para generar utilidades a través de la fabricación de un producto y la venta del producto. Bueno, ¿cuánto es lo que se le retribuye? ¿Cuánto es su sueldo, por decirlo así? El interés del capital, al igual que el valor locativo. Si ese capital lo invierto en un banco, ¿cuánto me darían de interés? Entonces, ese dinero que me dan de interés en el banco, si lo invirtiera, y si ese local lo rentara, ¿cuánto sería la sumatoria del interés por mi capital, del pago de la renta si me rentara? Eso compararlo con lo que realmente yo estoy percibiendo como utilidad, ¿sí? Si la utilidad, si la renta más el interés es mayor que lo que estoy percibiendo como utilidad como empresario, bueno, pues estaría bien pensarlo dos veces si continúo operando o no, ¿sí? Entonces, vean, eso es la importancia de los costos. Muy bien. De acuerdo con la importancia sobre la toma de decisiones, se dividen en relevantes e irrelevantes. Los costos relevantes, como menciona aquí, dice, se modifican o cambian de acuerdo con la opción que se adopte. También se les conoce como costos diferenciales. Por ejemplo, cuando se produce la demanda de un pedido especial existiendo capacidad ociosa. Es decir, un costo relevante se toma como referencia. Aún no se hace la erogación, ¿sí? Simplemente es, y suele suceder en las empresas, me ha tocado verlo, que ya eh, a última hora, lo quiere deprisa un cliente, un pedido que le surtan un pedido especial, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta, cuánto le cuesta a la empresa fabricar ese pedido especial? Si la empresa tiene capacidad ociosa, lo más conveniente es que le adelante, que produzca que fabrique ese producto, ese pedido especial. ¿Por qué? Porque ese pedido especial va a ayudar a cubrir los costos variables de producción y además va a cubrir parte de los costos fijos de la planta de la área de producción. Entonces, tomar esa decisión se vuelve relevante, ¿sí? Lo más conveniente es que lo haga, ¿sí? Que tome ese pedido, que lo elabore. Pero si ese pedido lo piden a la última hora, no hay capacidad ociosa y dejo de producir para otros clientes que van dentro del tiempo y fabricar un producto, me va a mover toda mi producción y en lugar de ayudarme a
a obtener una mayor eficiencia en mi capacidad de producción, me va a afectar. Entonces, aceptar o no aceptar ese pedido especial depende de si tengo capacidad ociosa o no. Si no afecto a otros clientes, entonces eso se le llama costos relevantes y por decirlo así, aún no se erogan. Simplemente el gerente debe de estar muy atento para los costos que se le pueden presentar en un futuro si toma determinadas decisiones. Entonces, a eso se le llama costos relevantes. Y costos relevantes, a diferencia de los irrelevantes, perdón, o hundidos, a diferencia de los relevantes, es que aquí ya se tomó la decisión. Aquí ya se afectó, dice aquí dice, son aquellos que permanecen inmutables sin importar el curso de acción elegido. Aquí ya se tomó la decisión, aquí ya son costos hundidos, como se le menciona también, es que ya quedaron en el pasado, simplemente ya hubo una afectación, por decirlo así. Si tomamos la decisión de producir un pedido especial, ya se movió toda nuestra programación de producción y hubo una afectación y probablemente el costo fue muy alto y probablemente, pues en lugar de obtener utilidad, podría generarme una pérdida, ¿no? Por tomar esa decisión. Claro, aquí ya el gerente tiene que verse en la disyuntiva si es un cliente, una cuenta clave, un cliente sumamente importante y los pedidos que tengo ya pendientes por surtir son de clientes más pequeños, pues también se debe sopesar, tomar decisiones. Por eso también esto de los costos es sumamente importante para tomar decisiones, decir, bueno, ¿qué gano y qué pierdo en caso de que tengo estos tres clientes chiquitos que ni la suma de los tres es equivalente a la venta de esta cuenta especial? Entonces, pues ahí sopesando puede tomar la decisión de producir pese a que no haya una capacidad ociosa. Muy bien. De acuerdo con el tipo de costo incurrido, se dividen en desembolsables. Estos implican una salida de efectivo, por lo cual pueden registrarse en la información general generada por la contabilidad. Aquí ya hubo una salida de efectivo, ¿sí? Podríamos decir ya es un costo histórico, ¿sí? Ya registrado en los libros contables. Y por otro lado, costos de oportunidad, que ya lo habíamos visto desde la primera clase de este bloque, ¿sí? Dice, se originan al tomar una determinada decisión, la cual provoca la renuncia a otro tipo de opción. El costo de oportunidad representa utilidades que se derivan de opciones que fueron rechazadas al tomar una decisión, por lo que nunca aparecerán registrados en los libros de contabilidad. Acá implicó salida de recursos. Si el gerente requiere tomar decisiones de costos y si son desembolsables, pues simplemente a su área de contabilidad, de finanzas, le va a solicitar cuánto es, por ejemplo, el costo unitario de producción de un determinado producto, de un litro de leche, de una botella de refresco, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en costo de oportunidad, diferencia acá, aquí no hay registros. Costo de oportunidades, dejé de tomar una decisión en su momento, cuánto me costó dejar de tomar, bueno, más en el no tomar la decisión y tomar otra. Entonces, eso se le conoce como costo de oportunidad. Lo vimos ampliamente en la primera unidad. Entonces, eso no se registran en los libros de contabilidad. Sin embargo, al tomar decisiones, sí hay que tomarlos en cuenta, sí hay que considerarlos. Pero para esto, pues hay que, el gerente debe de, o para tener un control, pues hablar no solamente con el departamento de contabilidad, sino con otros departamentos, producción, ventas, mercadotecnia, evaluar lo que se perdió y lo que se ganó y compararlo en una toma de decisiones que ya se haya hecho en el pasado. ¿Sí? Eso es el costo de oportunidad. Muy pocas empresas consideran esto y sin embargo es algo muy importante. Muy bien. De acuerdo con su relación a una disminución de actividades evitables, son aquellos plenamente identificables con un producto o departamento, de tal forma que si se elimina el producto o departamento, estos costos se suprimen. Un área de producción. Si tiene 5 obreros produciendo, pintando determinados gabinetes de muebles, ese departamento desaparece, bueno, pues los costos van a desaparecer. Los costos por cuestión de materia prima, de mano de obra, ¿verdad? Por cuestión de materia prima, pues también, porque ya no vas a emplear materia prima para elaborar ese producto. Inhabitables son los que no se suprimen aunque el departamento de productos sea eliminado de la empresa. La renta a la renta, al arrendatario no le va a importar si produces o no. Si tienes parada por eso ahora en la pandemia,
pues muchos negocios se van a la quiebra porque pues, siguen pagando renta y pese a, o sea, son inevitables esos costos. Entonces, se van a la quiebra porque pues no tienen ingresos, no tienen flujo de efectivo. Entonces, ¿cómo pagar una renta? ¿Sí? Muy bien. Y hay, bueno, pues hay diferentes métodos de costeo, son técnicas de dominio de los contadores públicos. Y bueno, pues aquí estos dos métodos vamos a mencionarlos. Dice, dentro de la contabilidad de costos tradicional, todos los costos de fabricación se incluyen en el costo de un producto para propósitos de costo de inventario. O sea, inventario significa para identificar el costo donde se generó, ¿no? Así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. O sea, cada producto absorbe los costos de fabricación que le corresponden en los tres rubros que ya les mencioné: materia prima, manos de obra y cargos indirectos. Y todos aquellos costos adicionales como dice aquí, se excluyen. ¿A qué me refiero costos adicionales? Bueno, pues costos de distribución, costos de administración, etcétera. Y este método se conoce como costeo absorbente o costeo total. Las características básicas del sistema de costos por absorción es la distinción que se hace entre producto y los costos del periodo. Entonces, costos del producto, ya les mencioné, materia prima, cargos indirectos y mano de obra directa. Y por otro lado, todos los costos del periodo, pues que tiene que ver con otros costos diferentes a estos tres rubros que les mencionó, que se identifican plenamente con el producto. ¿Sí? Ya les mencioné costos de distribución y costos de administración. Dice, en el método de costeo directo variable, los costos de fabricación variables se asignan a los productos fabricados. La principal distinción de costo bajo este sistema es el que existe entre costos fijos y costos variables. Entonces, en este sistema de costeo directo, lo que lo diferencia también del anterior, que se centra sobre todo en diferenciar en la asignación de costos al producto, ¿sí? Materia prima, mano de obra y cargos indirectos en esos tres, y el costeo del periodo para ver otros costos como distribución y, y de administración. En este caso, bueno, hace énfasis en esa distinción. Acuérdense que vimos al principio de esta presentación, costos fijos, costos variables. En este caso, el costeo directo variable hace énfasis en la contabilización de los costos variables. Dice, los costos de fabricación variables son los únicos costos en que se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o vender, e independientemente del hecho de que se fabrique o no los productos. Entonces, estos son dos métodos de costos muy importantes, el absorbente y el costeo directo. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí, esta es la primera entrega de video. Ya en otra entrega, bueno, ya hablaremos de los costos en la toma de decisiones. Y bueno, pues hasta aquí les agradezco su atención. Ojalá y lo lean con atención. Eh, es un poquito, el tema de costos un poquito complejo, pero bueno, pues espero que lo analicen, tomen sus notas, dudas en la clase del domingo, pues ahí por favor me preguntan y bueno, pues muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de la clase relacionada con producción al costo mínimo. Ya vimos la clasificación de los costos en una primera entrega. En esta segunda entrega vamos a ver los costos en la toma de decisiones. El tema está muy relacionado. Antes de iniciar a hablar de ellos, incluso algunas cosas, algunas definiciones ya lo vimos en la primera entrega. Quiero hacer énfasis en lo siguiente previo al inicio de clases. En la sesión anterior, primero, la primera entrega, veíamos la diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. Bueno, vamos a iniciar esta clase, este video, considerando una definición más. Y bueno, pues vamos a decir que la contabilidad financiera, pues es un sistema de información de las empresas y está orientado hacia la elaboración de informes externos, dando énfasis a los aspectos históricos
y considera generalmente las normas de información financiera, es decir, está sujeta a determinadas leyes y reglamentos. Y como lo habíamos comentado, está orientada a satisfacer las necesidades eh, de personas externas a la empresa. Y mencionábamos el caso de los bancos, de los acreedores, de los proveedores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la contabilidad administrativa, pues también es un sistema de información también de las empresas, pero este en lugar de estar orientado hacia elaboración de reportes externos, está orientado hacia la elaboración de informes de uso interno que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Y viene una tercera definición más, que es la contabilidad de costos. También la contabilidad de costos podemos decir que es un sistema de información empleado para predeterminar, aquí es énfasis, predeterminar, registrar, acumular, controlar, así como analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración y financiamiento. Entonces aquí la clave es diferenciar la contabilidad administrativa de la contabilidad de costos. En tanto, la contabilidad administrativa se encarga o se preocupa única y exclusivamente por la elaboración de informes para uso interno que apoya la planeación y al control, así como la toma de decisiones. Y la contabilidad de costos no solamente se preocupa por la generación de informes, también predetermina, crea registros, acumula, analiza, direcciona, interpreta, etcétera, etcétera. Entonces, en pocas palabras, pues la contabilidad de costos entra mucho más a las cuestiones operativas. La contabilidad administrativa también se le conoce como contabilidad gerencial y pues ampliamente podríamos decir que es un sistema de información, ¿sí? Y como tal, pues emite reportes para uso exclusivo de gerencia o de las gerencias, énfasis en gerencia general o dirección general. Entonces, esas son las diferencias entre ambos tipos entre los tres tipos de contabilidad. Y bueno, pues empecé con esto porque, bueno, pues algunas definiciones que vamos a ver ahorita e incluso puede ser que tengan el mismo, en esencia sea el mismo tipo de costo, pero con diferente nombre. Entonces, por eso la aclaración que les hago. Bueno, vamos a empezar con bueno, el título de todas estas diapositivas que siguen, el título es Relación de los costos con la planeación, el control y la toma de decisiones. Y aquí, bueno, pues inicio dice a continuación se define brevemente los costos que ayudan a la gerencia en las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Y aquí lo primero es hablar de costos estándar y costos presupuestados. Aquí dice que los costos estándar son aquellos que deberían incurrirse en determinado proceso de producción en condiciones normales. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues bien, para incrementar los beneficios o la utilidad de una empresa hay dos opciones, única y exclusivamente hay dos opciones. Una de ellas es aumentando los ingresos y la otra de ellas es reduciendo los costos. La primera alternativa de incrementar los ingresos es difícil, es complicado, ¿no? A menos que la empresa sea de corte monopolio, o sea, que sea un monopolio y pueda incrementar su participación en el mercado. Bueno, la participación en el mercado, pues es un término que ni siquiera se utiliza en monopolio, simplemente el mercado, la oferta en el mercado y la empresa monopólica es lo mismo, o sea, no hay participación en el mercado de otras empresas más que el monopolio. En ese caso, pues sí puede incrementar su participación, ¿no? Sí puede incrementar más bien la venta, generar ingresos a través de la venta. Pero en una situación de otro tipo de competencia, ya vimos en la otra clase lo que es la estructura de mercados, en una empresa de corte monopolística, pues es muy difícil que logre incrementar sustancialmente los ingresos a través de una mayor participación en el mercado. ¿Por qué? Por las acciones de la competencia.
Entonces, bueno, pues la única forma es reduciendo los costos y es ahí donde entran los costos estándar o presupuestados, ¿no? Entonces, los costos, el sistema de costos estándar, pues es básicamente, funciona fundamentalmente como un instrumento orgánico, ¿sí? Para controlar y reducir los costos en todos los niveles directivos, ¿sí? Y en todas las unidades productivas u operativas. En otras palabras, el sistema de costos estándar pues consiste en establecer los costos unitarios y totales de las artículos o productos a elaborar, ¿sí? Por cada centro de producción o fabricación, basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolo con el volumen de producción. Es decir, son costos objetivo que deben lograrse mediante la operación eficiente. O sea, en pocas palabras, antes de emprender una corrida de producción, bueno, pues se establecen los costos de materia prima, mano de obra, cargos indirectos, a los cuales el área de producción se debe de sujetar. Se establecen previamente para elaborar presupuestos y es el objetivo a lograr. Cada producto debe tener un costo unitario de tanto. Entonces, esos son los costos estándar. Bueno, vamos a avanzar. Dice, bueno, esto es lo mismo. Costos controlables y no controlables. Dice, los costos controlables son aquellos que pueden estar directamente influenciados por los gerentes de unidad en determinado periodo. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clasificación de los costos. Lógicamente, bueno, para contabilidad gerencial, para cuestiones de toma de decisiones, así como planeación y control, bueno, pues el hecho de que el gerente pueda controlar los costos dependiendo de su jerarquía, bueno, pues ahí eso significa que identificar los mismos, pues es muy importante porque puede llevarlos en descenso, ¿sí? Puede llevarlos en descenso, o sea, descender los costos. Hay costos comprometidos, costos hundidos que ya no es posible, pues, controlarlos. Simplemente si la empresa quiere seguir operando o aunque no opere, aunque cierre la planta, los costos siguen. ¿Verdad? Y el ejemplo que veíamos anteriormente en la otra presentación era, por ejemplo, el costo de alquiler, en caso que la planta no sea propia o las instalaciones. Costos fijos comprometidos y costos fijos discrecionales. Dice, un costo fijo comprometido surge por necesidad cuando se cuenta con una estructura racional básica, es decir, propiedad, planta, equipo, personal asalariado. Es un fenómeno a largo plazo que por lo general no puede ajustarse en forma descendente, es decir, no puedes pagar menos sueldos. La ley te lo prohíbe. El sindicato se te echa encima, ¿no? Como gerente. Entonces son costos comprometidos. Y costos discrecionales, pues son aquellos que surgen las decisiones anuales de asignación de costos, ¿verdad? De preparación y mantenimiento, y tal es el costo de publicidad, de capacitación a los ejecutivos. Son discrecionales porque, pues básicamente se puede reducir e incluso, ¿por qué no eliminar el costo de publicidad? Si la situación de la empresa es complicada, pues simplemente decir, bueno, pues si vamos a invertir 100 millones de pesos en publicidad en radio y televisión, pues vamos en lugar de 100,000, vamos a invertir 50,000 o incluso eliminarlos. Si hay cursos, un plan de capacitación anual para ejecutivos, pero la situación de la empresa se complica, bueno, pues también se puede disminuir, incluso eliminar ese costo por cuestiones de capacitación. Bueno, eso es entonces en relación a costos fijos comprometidos y costos fijos discrecionales. Esto de los costos relevantes y costos irrelevantes o costos hundidos, bueno, pues ya lo habíamos comentado también. Aquí se retoma porque, bueno, pues también lo retoma la contabilidad gerencial y, bueno, pues tiene que ver, como mencionaba, costos relevantes, ya será redundante lo que les diga, son, no sea, los costos relevantes no se han generado todavía, es cuando estamos en la disyuntiva el gerente de un pedido urgente o si se surte, si se elabora el producto o no se elabora, dependiendo mucho de la situación que se encuentre en ese momento, tal por ejemplo la capacidad ociosa, ¿verdad? Entre otros factores. Y los irrelevantes, bueno, pues son costos hundidos, ya se hizo la erogación, ya quedó en el pasado, simplemente quedó como un aprendizaje, ¿verdad? Para la siguiente situación que se llegue a presentar. Entonces se dan cuenta todos estos costos que estamos viendo es precisamente, pues, nos sirven para la toma de decisiones. Costos diferenciales. Dice, un costo diferencial es la diferencia entre los costos de cursos alternativos de acción sobre una base de elemento por elemento.
Si el costo aumenta de una alternativa a otra, se denomina costo incremental. Si el costo disminuye de una alternativa a otra, se denomina costo decremental, ¿sí? Cuando, por ejemplo, decidimos en cuestiones laborales contratar gente propia, o sea, trabajadores de la plantilla propia de la empresa, bueno, cuánto deberemos de pagar en sueldos, en prestaciones, en cuotas del IMSS, ISPT, etcétera, etcétera. Y cuando subcontratamos a personal a través de un outsourcing, bueno, pues una agencia, un outsourcing, bueno, ¿qué pasaría ahí? Los costos se incrementan o decrecen. Entonces, eso sirve para tomar decisiones. Por lo general, decrecen en ese momento de contratar gente a través de la subcontratación, a través de un outsourcing. Por eso que, bueno, el outsourcing ha estado mucho de moda y que, bueno, pues el gobierno federal trata de regularlo porque realmente, pues aquí las prestaciones hacia el personal o son muy bajas o son nulas. Dice, cuando se analiza una decisión específica, la clave son los efectos diferenciales de cada opción en las utilidades de la compañía. Bueno, con el ejemplo del outsourcing creo que quedó más que claro. Dice, con frecuencia los costos variables y los costos incrementales son los mismos. Sin embargo, en caso de que una orden especial, por ejemplo, se extienda la producción más allá del rango relevante, se incrementan los costos variables, al igual que los costos fijos totales. En este caso, el diferencial en los costos fijos debe incluirse en el análisis de la toma de decisiones junto con el diferencial en los costos variables. En pocas palabras, bueno, aquí, perdón, antes de explicarles, aquí si se dan cuenta lo que les decía al principio. Costos variables y costos incrementales son los mismos, ¿sí? Los costos fijos no son costos incrementales, esos permanecen fijos. A largo plazo, pues se pueden modificar por la intervención de las decisiones que tomen la gerencia, la dirección de la empresa. Y bueno, pues aquí lo que mencionaba, ¿no? Sin embargo, en caso de que una orden especial, aquí lo que mencionaba, se extienda la producción más allá del rango relevante, o sea, cuando realmente no tengo capacidad ociosa y fabrico un producto y afecto todas mis entregas hacia otros clientes, entonces sí hay problemas. Mientras siga teniendo capacidad ociosa y pueda fabricar esa orden especial, pues lo puedo hacer. De esa forma, pues contribuyo a disminuir los costos variables y una aportación a los costos fijos gracias a ese pedido adicional que estoy suministrando. Entonces, todos estos temas de costos tienen un fuerte impacto en, como lo menciona el título de todas estas diapositivas, en la planeación, en el control y sobre todo pues en la toma de decisiones de los gerentes. Costo de oportunidad, pues ya otra vez lo vemos aquí, creo que ya lo hemos visto muchas veces, ya saben a qué se refiere. Bueno, pues si no, aquí nada más leamos este párrafito, dice cuando se toma una decisión para empeñarse en determinada alternativa, se abandonan los beneficios de otra, ¿sí? Los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa son los costos de oportunidad de la acción escogida. Esto lo podemos ver en todas, no solamente en la situación empresarial, sino también en la vida familiar. Cuando estudiamos, cuando ya tenemos una familia, cuando somos mayores y tienes ya hijos, esposa y quieres estudiar, pues el costo de oportunidad se incrementa. Aún ahorita estás estudiando, eres joven y dices, bueno, pues, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Bueno, ¿qué es lo que dejas de hacer por pagar una colegiatura? Lógicamente, bueno, pues siempre lo hacemos con el interés de ver al futuro y tener un futuro más prometedor, un mejor empleo, un mejor sueldo, pero bueno, pues aún ahí los costos de oportunidad ahí siguen y en las empresas es lo mismo. Bueno, costo de cierre de planta, bueno, pues esto ya lo habíamos platicado, es cuando hay alguna crisis, por ejemplo, vamos a poner en la crisis sanitaria, hay empresas, la industria no relevante las actividades no relevantes que le llaman, plantas que fabrican productos metalmecánica, empresas que fabrican productos para, por ejemplo, de oficina, sillas, escritorios, etcétera, etcétera, pues se pueden considerar no relevantes. Entonces, la gerencia debe de tomar decisiones, qué costos continuarían, porque ya hay compromisos establecidos con anterioridad. Si cierran la planta, temporalmente o definitivamente, hay costos. Si despiden personal, hay costos. Si pagan sueldos en lo que se apertura la nueva planta, pues son costos, ¿sí? Entonces debe de sopesar y evaluar qué costos son aquellos, qué costos serían los que se incurriría en caso de cerrar la planta, incluso declarar en quiebra.
¿no? Acuérdense que al declarar en quiebra, lo primero hay que liquidar al personal por ley, luego a los proveedores, pagar a proveedores. Entonces, todo origina costos. Entonces, hay costos que no importa que cierre la planta, los costos continúan, los incrementan, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla esta diapositiva. Entonces, todas estas decisiones las tiene que tomar el gerente. Y bueno, pues aquí les he colocado, bueno, aquí está, dice relación de los costos con la planeación. Bueno, es como una resumen que les hago, de favor, para que lo pueden leer. Y aquí, bueno, pues ya viene más concreto, incluye una página del texto donde se extrae, ¿verdad? La información y a un glosario, digo, para que si hay algunas dudas también en alguna definición de costos, aquí lo pueden consultar, por favor, ¿verdad? Aquí viene más amplio el glosario y bueno, pues todo este glosario, bueno, pues viene de aquí de los textos que se menciona aquí, estos dos textos del área de contabilidad de costos o contabilidad más bien administrativa o gerencial. Y bueno, pues hasta aquí, pues es todo. Si se dan cuenta, está muy relacionada con la clasificación de los costos. Nada más entramos un poquitito más a detalle, ¿no? Que esto ya corresponde única y exclusivamente pues a la contabilidad gerencial y que la contabilidad gerencial también se le conoce como contabilidad administrativa y reitero, su propósito es generar informes para la gerencia. No es obligatoria, no hay ninguna ley, ningún reglamento que exija a las empresas pues llevar una contabilidad administrativa o contabilidad gerencial. Eso lo hacen con propósitos de una mejor toma de decisiones, una mejor planeación y control, pero no hay a diferencia de la contabilidad financiera, que ahí sí las leyes exigen que lleve registros históricos, ¿sí? Y bueno, pues es para uso externo. Entonces, la contabilidad administrativa o contabilidad gerencial no es obligatorio, ¿sí? Cada empresa lo hace de acuerdo a sus propios intereses. Además, la contabilidad financiera, le reitero, se guía a través de normas, ¿sí? De normas financieras y la contabilidad administrativa, pues no se rige por ninguna normatividad. Simplemente cada empresa crea su propio sistema de acuerdo a sus necesidades. Bueno, pues gracias. Esa es la conclusión, bueno, el final ya de la segunda entrega de esta unidad. Y bueno, pues ojalá y por ahí lo escuchen con atención el video y pues algún comentario, anotaciones que hagan, bueno, lo platicamos en la sesión en línea del próximo domingo. Bueno, pues gracias y hasta la próxima.